Un saludo a todos los que están escuchando este podcast. Tal vez vas a estudiar la carrera de arquitectura y antes de comenzar a estudiar la carrera de arquitectura estás investigando acerca del campo laboral de un arquitecto. Quieres saber primero que nada a qué se dedica un arquitecto antes de elegir esa carrera como una opción para tu vida profesional. Entonces, en este podcast vamos a estar hablando precisamente de este tema. Lo primero que quiero decirte es que un arquitecto se dedica a muchas cosas. Un arquitecto puede participar en proyectos pequeños y puede participar en proyectos grandes. Vamos a hablar primero que nada de lo que son los proyectos pequeños. Los proyectos pequeños son, por ejemplo, proyectos como una casa habitación. Muchas de las veces al arquitecto se le contrata para hacer el diseño y la construcción de una casa, o incluso a veces únicamente quieren ampliarla y contratan al arquitecto. Pero también hay veces que al arquitecto lo invitan a participar en proyectos muy grandes. Los proyectos grandes son, por ejemplo, que un arquitecto puede participar en el diseño de una ciudad, en lo que es el diseño de un fraccionamiento, o puede participar en la reconstrucción de un centro histórico. Digamos que, por ejemplo, un centro histórico, pues lo vemos en muchas ciudades, como por ejemplo en la Ciudad de México, pues existe lo que es el centro histórico. Entonces muchas de las veces al arquitecto se le invita a participar en la restauración de por ejemplo, ese tipo de centros históricos. Entonces un arquitecto tiene un campo laboral bastante amplio desde este punto de vista. Ahora, también vamos a hablar que un arquitecto podría tener dos variables. A veces los arquitectos trabajan en oficina y a veces los arquitectos trabajan en campo. En campo quiere decir que el arquitecto pues va a estar trabajando en la ejecución del proyecto. Como por ejemplo lo que es la construcción de un proyecto se le conoce como un trabajo de campo. Entonces, posiblemente esto no lo sepas porque pues apenas estás investigando un poco acerca de la carrera de arquitectura. Para poder explicarles un poquito mejor este tema, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos construir una casa habitación. Si nosotros queremos construir una casa habitación, el arquitecto puede participar en muchas actividades, tanto en oficina como en campo. Dentro de las actividades que se hacen en oficina, pues son básicamente dibujos, y ese tipo de dibujos nos van a estar sirviendo para representar en un papel lo que nosotros queremos construir en lo que es la vida real. Entonces, en un papel nosotros tenemos que plasmar, por ejemplo, la parte estética de la casa. En este caso nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un dibujo de la fachada. En ese dibujo nosotros vamos a representar la parte exterior de la casa. Pero también tenemos que hacer un dibujo de lo que es la planta arquitectónica. La planta arquitectónica es la manera en la que nosotros representamos la distribución de los espacios. Entonces, por medio de una planta arquitectónica, nosotros vamos a decirle al cliente dónde va a estar, por ejemplo, su sala, dónde va a estar la recámara, dónde va a estar el baño, dónde va a estar la cocina, etcétera, etcétera. Pero además de estas actividades que les acabo de mencionar anteriormente, que corresponden a la parte estética y funcional del proyecto, un arquitecto también tiene que participar en otras cosas, como por ejemplo lo que es la elaboración de planos constructivos. Este tipo de planos constructivos van a servir ¿para qué? Para que sean una guía para que la persona que esté construyendo dicho proyecto pueda construirlo de una manera correcta. Entonces, este tipo de planos constructivos corresponden a los planos, por ejemplo, de instalación eléctrica, de instalación hidráulica, de instalación sanitaria, de instalación de gas. También corresponde al plano de acabados, al plano de cimentación, al plano estructural, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de planos los tiene que realizar el arquitecto en oficina. Entonces, todo esto que les acabo de decir también son trabajos de oficina. Y una vez que tiene este tipo de planos constructivos, ya el arquitecto va a saber, por ejemplo, qué tipo de materiales va a utilizar y en base a eso, pues ya podría pasar a otra etapa, que en este caso la etapa que sigue es la elaboración del presupuesto de obra. Para que el arquitecto pueda realizar el presupuesto de obra, él tiene que tener conocimientos acerca de cuánto cuestan los materiales. Y si no lo sabe, pues tendría que investigarlo. También tiene que saber calcular cuánto material se va a utilizar.
En este caso, por ejemplo, si va a ser, por ejemplo, un muro de tabique, él debe de saber cuántos tabiques va a usar, cuánta arena, cuánto cemento, cuánta agua se requiere para poder realizar, por ejemplo, toda una casa en la parte de lo que es los muros de tabique. Pero hay otros trabajos que también se realizan, por ejemplo, los pisos. El arquitecto debe saber cuánto, por ejemplo, de loseta cerámica va a utilizar para poder hacer un piso de loseta. Entonces el arquitecto tiene que hacer varios cálculos para poder determinar todo eso. También tiene que saber cuáles son los rendimientos de la mano de obra, es decir, cuánto se va a tardar, por ejemplo, un albañil en construir un muro, ya que a partir de esos datos el arquitecto va a saber cuánto va a gastar para poderle pagar a ese albañil. Y luego va a suceder con los pintores, con los herreros, con los aluminieros, etcétera, etcétera. Entonces, el arquitecto tiene que hacer varios cálculos para poder saber cuánto va a gastar en mano de obra y en material. Y una vez que tiene toda esa información, ahora sí el arquitecto pasa a la siguiente etapa, pasa a la etapa de construcción. En esa etapa de construcción, el arquitecto tiene primero que nada que realizar un trámite, por ejemplo, de licencia de construcción. Tiene que tramitar un permiso para que el municipio o la dependencia de gobierno le permita construir de manera legal. Entonces, este tipo de trámites se tienen que realizar en una dependencia de gobierno. Por ejemplo, en el caso de México, se realizan en la Secretaría de Obras Públicas. Pero en otro país, a lo mejor no se llame Secretaría de Obras Públicas, pero básicamente es lo mismo. Ahora, este tipo de trabajos se les conoce como trabajos de gestión, entonces un arquitecto también es un gestor. En el caso de una casa de habitación, pues podría decirles que este es el trámite más importante, pero en el caso de proyectos más grandes, pues se requiere de la realización de otras cosas. Ahora, pasándonos a otras cosas, podríamos decir que ahora sí podríamos construir de una manera legal y comenzarían los trabajos de supervisión. Este tipo de trabajos de supervisión consisten en que el arquitecto va a ir verificando que lo que está en los planos se construya en lo que es la vida real. Entonces tiene que ser un traductor de lo que hay en un plano a lo que se va a construir. Entonces el arquitecto tiene que traducir esos planos y tiene que ir indicándole, por ejemplo, a los albañiles, a los herreros, a los eléctricos, cómo va a realizar cada uno de esos trabajos. Entonces el arquitecto tiene que saber también de construcción. Ahora, dentro de lo que es la supervisión, existe otro tipo de trabajos. Existe, por ejemplo, los trabajos administrativos. Muchas de las veces cuando se está construyendo un proyecto se tiene que tener un control de obra. Y de hecho no muchas de las veces. Yo podría decirles que siempre se tiene que tener un control administrativo, ya que tenemos que tener un control de los gastos de la obra. No podemos estar construyendo sin un control, ya que a lo mejor por mucho dinero que nos den, pues no nos va a alcanzar para terminar la obra. Entonces, nosotros, si no administramos bien, el dinero que nosotros cobremos a lo mejor no nos alcanza. Entonces, un arquitecto tiene que tener cuidado en todo eso. Entonces, durante la obra hay trabajos en oficina y hay trabajos en campo. Bueno, con esto último que les acabo de mencionar, pues podríamos decir que de manera muy general, esto es lo que hace un arquitecto en lo que es la construcción de una casa habitación. Pero si quisiéramos agregarle un poquito más, todavía un arquitecto puede participar en otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se construyen muchas casas y esas casas se van a vender? Un arquitecto también puede participar en la comercialización de esas casas. Puede participar en lo que es el marketing inmobiliario. Ahora, por ejemplo, también el arquitecto puede dedicarse a otras actividades dentro de lo que es el marketing. Muchas veces el marketing no nada más es vender casas. El marketing también nos va a servir para poder conseguir más clientes. Entonces un arquitecto puede participar consiguiendo clientes para él mismo o para su empresa. Entonces hay arquitectos que los contratan para conseguir clientes. Ellos, pues, por ejemplo, deben de saber, por ejemplo, de marketing digital. Por ejemplo, Facebook es una herramienta muy buena para hacer marketing digital, ya que si ustedes checan en Facebook hay mucha publicidad. Hoy en día es uno de los medios de comunicación donde más publicidad hay. Entonces, ese marketing es muy bueno. Entonces, si estamos hablando de marketing,
Pues obviamente el arquitecto también tiene que participar en lo que es la publicidad. El arquitecto debe saber sobre publicidad, tiene que ser un publicista. De hecho, muchas cosas de las que hace un diseñador gráfico las puede hacer también un arquitecto, ya que anteriormente los arquitectos realizaban labores de un diseñador gráfico. Con el paso del tiempo fueron surgiendo nuevas carreras. Esto fue producto de la especialización. Obviamente un arquitecto, pues cuando recién egresa de lo que es la universidad, pues obviamente no lo van a contratar para dirigir una campaña de marketing. Obviamente a lo mejor sea más conveniente contratar a un mercadólogo, pero sucede que en ocasiones los arquitectos pues también se especializan en marketing. Entonces, si el arquitecto estudia de marketing y estudia un poco de diseño gráfico, pues obviamente va a ser un arquitecto más completo y va a poder desenvolverse en esas actividades muy bien. Si ustedes se dan cuenta, las actividades que realiza un arquitecto son muy variadas. Obviamente, por ejemplo, en proyectos muy grandes, pues el arquitecto no va a poder hacer todo. Incluso, por ejemplo, sucede que si va, por ejemplo, a diseñar una universidad, pues el arquitecto posiblemente no le dé tiempo a hacer todos los planos a él solo. Va a haber algunos planos, por ejemplo, que los va a tener que delegar, va a tener que mandar a hacerlos. Entonces el arquitecto no puede hacer todo, a veces se requiere todo un equipo para poder terminar un proyecto grande. Entonces hay arquitectos que, como les vuelvo a repetir, se especializan. Por ejemplo, si un arquitecto se especializa en instalaciones, pues ese arquitecto va a poder realizar lo que son las instalaciones eléctricas, por así decirlo, y va a poder hacer todo el proyecto de instalaciones eléctricas. Pero si el proyecto es muy grande, pues de todos va a tener que contratar gente que le ayude, por ejemplo, a dibujar, gente que le ayude a calcular, etcétera, etcétera. Entonces un arquitecto en ocasiones no puede hacer todo. En el caso de una casa habitación, pues como es un proyecto chico, lo más seguro es que sí le dé tiempo de hacer todo. Y bueno, pues espero que te haya sido de gran utilidad este video. Ya sabes que si te gustó puedes apoyarme compartiéndolo con tus amigos, puedes suscribirte al canal de YouTube, puedes darle like a la página de Facebook, puedes dejar algún comentario. Cualquiera de esas cosas que hagas me estarías apoyando. Me despido, mi nombre es Daniel Jiménez y hasta la próxima.